La noticia de la nena de 12 años, que entró a terapia intensiva después de haber dado a luz en el mismo hospital correntino donde estaba internada otra nena de 11 con un embarazo avanzado, volvió a poner en discusión el drama de los embarazos precoces. Los datos son durísimos. En el país, una nena de entre 10 y 14 años se convierte en madre cada 3 horas. Esto quiere decir que por año, unas 3.000 nenas tienen su primer hijo antes de los 15 años. Son partos producto de relaciones con varones mayores, que encuentran a las chicas inmaduras física y psicológicamente, y cuyas tasas de mortalidad fetal e infantil son mucho mayores que en madres de otras edades. Y también es más alta la mortalidad materna. Las cifras surgen de un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría que prevé que 4 de esas niñas madres tendrán su segundo y hasta su tercer hijo antes de cumplir 15. ¿Qué se hace para prevenir estos embarazos? ¿Y cómo atiende el Estado a estas nenas una vez que quedan embarazadas y luego se convierten en madres? Hoy, en Vivo en Argentina, vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas. Ya está presentado el tema, vamos a presentar a nuestros invitados. Les decía que estamos con 2 doctores, la doctora Valeria Muli y el doctor Carlos Sanz de la Sociedad Argentina de Pediatría. El doctor es del Pedro Elizalde y la doctora es del Hospital Italiano. Bueno, un poco retomar la pregunta del informe, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante esta situación que es tremendo para la mamá, para el bebé, para la salud pública, ¿no? Bien, la respuesta es muy compleja. En realidad no hay una solución fácil porque involucra a la educación, al estado socioeconómico de la paciente, a la situación familiar, al contexto que la rodea para a veces buscar alguna salida a una situación que... En general, ¿el contexto cuál es? Y el contexto es familia. El contexto en general es que son en el grupo de adolescentes embarazadas y específicamente en este grupo que nos estamos refiriendo hoy, son adolescentes realmente de sectores que están más empobrecidos, con menor educación y con menos accesibilidad a servicios. ¿Tiene que ver con el abuso sexual? En parte, digamos, cuanto menor sea la edad de la adolescente embarazada, hay una mayor diferencia de edad en cuanto a sus parejas y siempre hay, no siempre, pero en gran medida están cubiertas situaciones de abuso o de relaciones forzadas o de relaciones donde no se usan métodos anticonceptivos que de alguna manera no están consensuadas con alguien que es menor en la relación, digamos, hay una simetría ahí importante, ¿no? Carlos, y si comparamos, estas cifras que son alarmantes al día de hoy, si la comparamos con algunos años atrás, o sea, ¿cómo fue el crecimiento? Es más o menos estable el número de niñas de 10 a 14 años. En este momento habrá 100 en diferentes, sí, no hace al número total. Lo que sí es impactante es dónde se ubican dónde se encuentran estas jóvenes. Están generalmente con mayor impacto en Formosa, en el noreste argentino y con mayor número en el conurbano y en la zona pampeana por densidad de población. Pero en realidad el impacto es muy importante en las zonas nortes del país donde estas niñas están por ahí con menos acceso a la educación sexual, que si bien tenemos un excelente programa de educación sexual integral para las escuelas, todavía no está bien implementado. Necesitamos que esas niñas estén escolarizadas y 1/3 de estas no está escolarizada, no terminó la primaria. No, o a veces las echan de los colegios por esta estar situación. embarazada. A veces, sobre esto quería hablar, a veces a las chiquitas, le digo chiquitas porque sí, son nenas. Mis hijas, se las culpa en vez de protegerlas, de cuidarlas, de que no llegue, bueno, si pasó un embarazo, que no pase un segundo embarazo. Y lo que recién escuchábamos en el informe, que hay chicas que no cumplen los 15, que ya están cursando tal vez el tercer embarazo. Sí, eso es alarmante y eso no sé si tiene que ver ya me parece que ya salud pública, ya es como que estemos todos incluidos. Por eso no hay una solución única. Claro, las intervenciones no pueden ser únicas desde salud porque llegamos tarde, las intervenciones tienen que ser desde varios espacios. Educación, como decía Valeria, es fundamental, tenemos una ley de educación sexual integral, pero como es un país federal, a veces es dificultosa la aplicación sistemática, pero creemos que ese es un punto de partida muy importante porque tenemos que empezar a trabajar más tempranamente, hay que empezar a trabajar en etapa de la niñez, o sea, adelantarnos a esta llegada a la adolescencia.
Tenemos también, y esto creo que es parte de lo que hay un programa de salud sexual y reproductiva, tanto a nivel y de procreación responsable, tanto a nivel nación como ciudad. En ciudad hay un programa de retención escolar para las adolescentes embarazadas, para las madres y padres también, y para las embarazadas, que ha modificado situaciones hasta legales o de evaluación para retener a las adolescentes dentro de la escuela, porque sabemos que la pérdida de la escolaridad junto a estos embarazos tempranos van a dificultar mucho la inserción laboral y van a de alguna manera multiplicar la vulnerabilidad en cuanto a pobreza y exclusión. Eso en cuanto a lo social, digo, y a lo biológico, ¿cuáles son los factores de riesgo de una chiquita que tiene embarazos tan seguidos? No, ya solamente tener un embarazo es mucho más riesgoso. ¿Para la mamá y para el bebé? Para la mamá y para el bebé. Para el bebé genera mayor mortalidad fetal con respecto a todo el resto de las edades de la adolescencia y en las adultas, mayor riesgo de bajo peso al nacer, mayor riesgo de pretérmino y mayor riesgo de muerte materna, muchas veces asociado a abortos inseguros, que son lo que deciden. En general llegan tarde a los controles prenatales porque ocultan, hasta que se dan cuenta y después lo ocultan, entonces tienen menos posibilidades de un seguimiento adecuado porque son chicas que tienen mayores riesgos y cuando nos llegan es fundamental tener una entrevista a solas con ellas para ver cómo fue el origen de este embarazo, si realmente hubo alguna situación de abuso, de coerción, de presión, porque en este aspecto la ley contempla, el Código Penal en el artículo 86, contempla la posibilidad de hacer un aborto legal, o sea, un aborto no punible en aquellas que están, que han sido violadas, abusadas o no fueron forzadas a tener relaciones sexuales. ¿Y cuánto de las relaciones... en cuanto al consentimiento, es decir, bueno, es una chica de 12 años, el novio tenía 16 o 15, no sé, y a partir del bebé arman una familia. Sí, pero en realidad es muy bajo el porcentaje. O sea, es bajo el porcentaje porque, a ver, en estos casos que estamos planteando hay una asimetría importante, pero si vamos al embarazo adolescente, generalmente el embarazo adolescente, las parejas son pares. En cuanto a lo hago, hay una diferencia de 2 a 5 años. Estamos hablando del embarazo adolescente en general. Ahora, la posición desde que se mira al varón desde los servicios de salud, desde las políticas, una posición donde no está visibilizado. O sea, si hablamos de maternidad adolescente, obvio que hay una paternidad adolescente, pero hay una mirada distinta sobre el varón. O sea, no hay un reconocimiento social de la paternidad adolescente. Por lo tanto, a veces quedan excluidos en cuanto a servicios de obstetricia, de puericultura. Se les pide a los varones cosas que a veces tienen este mandato de ser proveedores, por lo tanto las chicas muchas veces quedan viviendo con las familias de sus madres y desde ahí se les pide a los varones que sean proveedores y es muy difícil, todavía no han terminado de formar, abandonan más la escolaridad los varones que las mujeres y no pueden proveer y esto lleva a una situación de alejamiento en general, ya que son parejas que generalmente hay algunas que sí persisten, pero la gran mayoría vemos que no se pueden sostener en el tiempo. Es un poco lo que charlaba antes con los doctores, digo, una nena de 10, 14 años, inclusive que todavía se está formando biológicamente, socialmente y psicológicamente, bueno, tener que entender que tiene una vida a la cual están casi iguales. Exacto. ¿Cómo contener a ella y a la familia, no? ¿Hay algún programa que contiene a la familia y que le hace entender que tal vez no es ella la culpable? Yo no conozco programas de no hay un programa familiar. de contención familiar específicamente, pero lo que tenemos que ver es qué es lo que hay en cuanto a programas para quizás evitar que este no sea, digamos, el único motivo, digamos, que tenga un adolescente para generar un proyecto, porque a veces cuando no hay nada, el tener el embarazo sí les da algo, les da un bebé, un vínculo, una posición social. La maternidad tiene un reconocimiento social y entonces de alguna manera pasan a un mundo que es más adulto, pero sabemos que esto va a tener su limitación. Ahora, las causas pueden ser, o los motivos que llevaron puede ser a veces escapar de familias que están disfuncionales, donde hay a veces más violencia, alcoholismo, salir de estar cuidando a hermanos más pequeños, a veces tratar
tratar de que con este embarazo van a fortalecer el vínculo con el varón, o van a tener un varón que los va a acompañar. A Y veces, algunas no pueden soportar la maternidad, que es algo por ahí normal, ¿no? claro, lo Las pasa mujeres. que está instalado culturalmente, digamos, este tema de la maternidad idealizada, digamos, o el ideal de maternidad, entonces hay un mandato. Muchas tienen una historia de repitencia familiar, donde sus madres también son fueron madres jóvenes, adolescentes. Y que quizás al principio, cuando vienen a las consultas, están enojadas, pero creo que están enojadas porque sienten también que no pudieron cambiar nada de la historia que ellas vivieron también. Las que madres se enojan. Las madres se Más un enojan al reproche principio, hacia después ellas. van acompañando las madres, Sí, pero... es que no queda otra. Pero también están repitiendo una historia que para ellas también fue complicada. Sí. Y en todo esto de la educación sexual integral que uno puede hacer desde jardín de infantes, hay mucho de empoderamiento al niño en poder contar cuando es forzado a hacer cualquier cosa, y de esa forma también uno puede prevenir estas situaciones que tienen que ver con abusos sexuales. Así que es, o sea, como que nos excede terriblemente a lo que hacemos desde la salud, pero socialmente tenemos todos muchísimo para trabajar y para ayudar a que esto, bueno, no sigamos con estas estadísticas. No, y que lo que decías, que se acerquen a los hospitales, que puedan tener una charla por ahí con los profesionales que las van a entender, las van a poder guiar. Las vamos a acompañar. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, doctores, Bueno. por haber venido. Muchas gracias.